Jalisco y el INSABI. Alfaro revira sobre el río Santiago e invita a una macroexcursión. Los desaparecidos y el desdén de los diputados. Iniciamos en controversia. Si 2019 fue el año del huachicol y la escasez de gasolina, 2020 es el del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, y una evidente crisis en el sector salud. Falta de medicamentos, sobre todo en áreas especializadas de atención a niños con cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas. Incertidumbre, temor al colapso, ya que el IMSS e ISSSTE no puedan absorber la atención universal, empeoran la situación. En su defensa, el gobierno federal asegura que viene a sustituir un sistema que no era seguro ni popular, pero además que había corrupción y que grandes empresas dedicadas a la venta de medicamentos se llevaban 40,000 millones de pesos al año. Hoy, de hecho, 5 están inhabilitadas. En los estados de la República, priva también la falta de información. 9 estados gobernados por el PAN y Jalisco por Movimiento Ciudadano expresan su intención de sumarse, pero bajo otras condiciones. Una de ellas, mantener la infraestructura hospitalaria. El gobierno federal aún no les ha dado respuesta. Bueno, debemos referir que esta cápsula fue elaborada inclusive poco antes de que se conociera ya por lo menos este anuncio de que Jalisco no se adhiere, pero se firma un convenio de colaboración, así lo dijo el gobernador, de tal suerte que por lo menos asegura se logró el objetivo. Si bien, por ejemplo, la compra de medicamentos ya estará a cargo completamente del gobierno federal y solamente saldría Jalisco al quite, dijo textual, en caso de que hagan falta. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches a todos. Agustín del Castillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El joven Agustín del Castillo. El joven ya, ¿verdad? Niño. El joven rapero. Julio, pues a ver, no adheridos, pero sí con convenio que al final casi suena pues a lo mismo. Bueno, es que a la clase política le gustan mucho los eufemismos y habría que entrar a que nos expliquen un poco la diferencia. Creo yo que es distinto porque no están cediendo la estructura de los hospitales, de los centros de salud, así pues a ciegas al gobierno federal, pero tengo entendido que esa fue la salida que encontraron no solo Jalisco, sino también Chihuahua, por ejemplo, hace un convenio similar de cooperación. Todos los estados que estaban en contra en un inicio, sobre todo pues los del PAN, Movimiento Ciudadano, no sé qué ha pasado con Nuevo León, que eran los otros que no habían firmado, pues son los que tienen este esquema de cooperación y finalmente Jalisco no se queda huérfano, lo cual habría sido una catástrofe. Se veía venir que Jalisco no podía quedarse fuera, aquí mismo lo comentamos, que eventualmente terminarían cediendo y pues la salud no es algo que se pueda negociar políticamente, así que mal tiene que haber un acuerdo de manera urgente que se tardan porque fue un mes en el que esta zozobra y la incertidumbre que tampoco está del todo saldada pues estuvo dañando a estas familias, a estas personas que no recibían sus tratamientos. Qué bueno que no se entregó la estructura de salud, eso era inconcebible, tener que enajenar toda esta infraestructura. Y también creo que Juan Ferrer finalmente cede, admite este convenio distinto a lo que en un principio se había planteado y esto habla de que la sensatez tenía que privilegiarse. Insisto en que se tardaron mucho, se habla de 3 millones de jaliscienses tan solo, los que eran afiliados al Seguro Popular y pues ahora que el INSABI, así como está, yo sé que no es la panacea, pero tampoco podemos ser pesimistas. Yo soy de los que he mencionado que si bien empezaron con el pie izquierdo, no creo que el INSABI estuviera pues condenado al fracaso, como mencionó el gobernador en un inicio. No creo ni deseo que eso ocurra y pues creo que todavía se puede enderezar el rumbo. Ya es un buen principio que nos hayamos acudido al corrupto Seguro Popular y este tipo de acuerdos demuestran, yo creo que sí se puede lograr una institución fuerte, sin dejar de decir que todavía hay muchas dudas que saldar, pero al menos es un primer paso que se hayan puesto de acuerdo en esto.
¿Hubiese realmente la posibilidad de hablar de un Estado huérfano en materia de salud cuando en realidad pues, persisten los convenios de coordinación fiscal? Sí, por supuesto. Ninguna entidad es capaz o pudiera realmente ser autónoma respecto al sistema de salud nacional. En realidad es un jaloneo mucho más de carácter político y financiero que realmente técnico y operativo, porque la institucionalidad de la salud más o menos sigue, aunque se le cambien nombres y se le pongan nuevos membretes a las instituciones, y en ese sentido lo que estaba en juego es quién compra las medicinas, dónde se abastecen, quién tiene el control de las clínicas y los hospitales, pero eso todo sigue. En ese sentido yo creo que si hay una materia que ha sido más federalista que otras en política social al menos, ha sido la de salud, a diferencia de la de educación, que es mucho más homogénea. En salud, no solo la diferenciación entre entidades, sino la fragmentación entre subsistemas, el de los asegurados, el de los no asegurados, el de los funcionarios, el de los pensionados, es mucho más, digamos, variable. Y en ese sentido, aunque Jalisco era una de las entidades con un sistema de salud más desarrollado, creo que no tenía las condiciones, y mucho menos en esta coyuntura, para desafiar abiertamente al gobierno federal y buscar un modelo propio y no firmar el INSABI. Creo que fue mucho más un bluff del gobernador de tratar de negociar mejores términos para el acuerdo al que llegaron hoy, que realmente, que se logró, que realmente la posibilidad de que Jalisco hubiera tenido un sistema, un modelo propio independiente del INSABI. Otras entidades como Oaxaca, por ejemplo, que tiene, o el sureste mexicano, que tienen prácticamente un sistema federal en sus entidades, pues ellos no tenían más opción porque era prácticamente federal. Pero otros estados como Nuevo León, Edomex o Jalisco, que tienen sistemas estatales más, digamos, importantes estatales, sí podían tener esta batalla. Creo que además hay otra cuestión. El gobernador fue el primero que dijo que no iría en lo absoluto con el INSABI, cuando todavía los gobernadores panistas no declaraban, como lo hicieron hoy, que todavía siguen sin llegar a un acuerdo y que siguen negociando. Al final creo que el gobernador, digamos, vio las condiciones tan adversas que prefirió adelantarse y llegar a un acuerdo él solo, como lo está negociando igual Nuevo León, el Bronco. Y ahorita son los panistas, los 7 gobernadores los que siguen en el estira y afloje, con algunos como Chihuahua, que van más avanzado, otros que van menos avanzados, pero todavía haciendo bloques. Creo que ahí Alfaro se quedó en cierta forma solo, como el Bronco de Nuevo León, y prefirió, digamos, amarrar un mal acuerdo que echarse un buen pleito u otro pleito, que como ya lo decía la cápsula, pues en el caso de Huachicol y en otros, a Jalisco no le ha ido bien. Y el asunto es que Jalisco hoy atraviesa por un mal momento en el sistema de salud. Crisis de abasto, crisis de cobertura, mala calidad, indiciados, algunos corridos, es decir, no está el Estado en un momento como para hacer frente a lo del INSABI y prefirió, creo, pues negociar algunas cuestiones y ceder, y que exista el INSABI de membrete y con muchísima fuerza, porque el propio Ferrer había advertido que los estados que no firmaran se atendrían a posibles desabastos, no tendrían recursos extraordinarios, no accederían a ciertas bolsas, etcétera. Y bueno, era una especie de amenaza velada de la Federación a los gobernadores de decirles, bueno, si ustedes quieren aparte está bien. En el ejercicio de su autonomía y en un federalismo de la salud, respetamos esa autonomía, pero con las consecuencias. Yo creo que la están midiendo los gobernadores y los panistas todavía están negociando en bloque, pero van a terminar firmando. Todos se van a adherir al INSABI, es mi proyección. ¿Hasta dónde se conoce? ¿Un mal acuerdo? Yo creo más bien que era el único acuerdo al que se podía llegar, que tiene que ver mucho con los ejes de manejo de recursos que ha marcado la Federación, de tener el control absoluto de las grandes compras o de las grandes bolsas, que es de alguna manera, creo que además de la parte política, que en esa parte coincido con David, que es lo que había de fondo, también estaba en disputa el tema de las compras. ¿Quién compra? Porque eso deja, lo hemos visto, muchas ganancias, por supuesto, para quienes están al frente de estos procesos. Sin embargo, creo que también las dificultades que ha tenido el gobierno de Jalisco para echar a andar sus procesos de licitación
los mismos casos de irregularidades que ya se han detectado, tampoco dejaba a Jalisco en condiciones de cuestionar los procesos nacionales o dejar que sea el gobierno federal el que los consiga. Yo insisto en que lo que teníamos en materia de salud era tan malo que por supuesto que había que cambiarlo por otra cosa. El sistema de salud en México está colapsado, no sirve el seguro popular. Yo creo que dividió a los pobres en pobres y más pobres, que eran los que tenían acceso al seguro popular y que podían tener servicios de salud, medicamentos y atención médica en los mismos hospitales que antes que existiera el Seguro Popular, que no mejoraron en nada y que más bien los que quedaban fuera eran quienes no habían, por alguna circunstancia de desinformación o de que no habían alcanzado algunos requisitos o que no podían acreditar algunos requisitos, quedaban fuera, y eso solamente hizo a que un sector de quienes no tienen seguridad social quedaran fuera de toda posibilidad, incluso del acceso a los servicios abiertos de salud, que es la más grande aspiración que tiene el INSABI, el proporcionarle servicios de salud a cualquier mexicano. Hoy empieza a haber en la conferencia de prensa mañanera algunos indicios de hacia dónde irían los ejes de fortalecimiento del sistema de salud, que tiene que ver con cómo lo que ya tienes lo potencias, porque yo creo que ahorita ponerte a construir hospitales o ponerte a ofrecer nuevos espacios para salud sería volver a lo mismo, y la prueba está en Jalisco con los grandes hospitales que se construyen en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que están ahí sin utilizarse, y que alguna vez el exsecretario de Infraestructura y Vialidad Pública decía que el problema de los hospitales es que no es construirlos, sino operarlos, que operar cada año, por ejemplo, un hospital como uno de cancerología te cuesta cada año lo mismo que te cuesta construirlo. Entonces, en realidad el problema no es hacerlo, sino cómo los sigues operando. Entonces, lo que hoy las líneas de trabajo a las que apunta el gobierno federal es al fortalecimiento de la infraestructura del seguro social, que es la que seguramente le dará cobertura, sobre todo ya en especialidades y en sistemas más complejos, y seguramente tendrán que irse articulando en los primeros pisos o la primera atención, que es consulta médica, prevención y todo esto, más bien los municipios y los estados. Entonces, creo que Jalisco no tenía alternativa, tenía que llegar a este punto, porque pues habría quedado fuera de lo que es este proyecto. Yo no sé si va a funcionar, tampoco puedo creer o confiar en que va a ser muy diferente, pero por lo menos sí creo que tenía que haber un cambio radical en cómo funciona la salud en este país. Agustín. El caso para mí es que ese cambio no lo garantiza decir que creaste un nuevo sistema, porque tienes que construirlo. Y si uno se pone a revisar el tema presupuestal, uno se pregunta cómo van a construir un nuevo sistema que sea universal, que abarque a todos los mexicanos, si no estamos canalizando la cantidad suficiente de recursos fiscales para construirlo. Empecemos por ahí. Me parece que si hacemos la evaluación de cómo entrega Peña Nieto el sistema de salud y cómo está un año después de López Obrador, no está mejor con un año. Claro, se está presentando el nuevo sistema, pero se demoraron un año, se deterioró todavía más el sistema y estamos ahorita quizás en el peor punto en muchos años, justamente porque se tardaron mucho en hacer una transición. Y creo que yo sigo pensando que aunque la corrupción es la bandera fundamental de López Obrador, debió habérsele metido el combate a la corrupción en un canal distinto para no distraer la eficacia, porque a final de cuentas no creo, Julio decía que este mes es de algún modo una pérdida, porque no firmaron todos estos gobiernos. Yo creo que en realidad el problema se iba a dar aunque todos estuvieran firmando, porque ya viene con un problema de desabasto desde hace mucho tiempo que se ha agravado al mezclarse con el tema de combate a la corrupción. O sea, son dos agendas que debieron haberse separado. Pues. Además ya se dijo que hasta diciembre, de cualquier manera, estaría ya todo operando como debe de ser. Y esta firma no garantiza que vaya a haber mejor abasto en este momento. Tiene que haberlo en algún momento, pero recordemos lo que hemos visto, evidencias periodísticas que se han publicado las últimas
últimas semanas, e incluso la Secretaría de Salud estaba previendo que este primer trimestre o primer semestre del año iba a ser con problemas de desabasto serios por el esquema de compras consolidadas, y eso va a generar muchos problemas independientemente de que se firme o no el INSABI. Entonces, esto tendría que tomarse en cuenta, no es separado. O sea, me parece que el gobierno de López Obrador ha confundido todo con el combate a la corrupción, que yo insisto, nadie puede estar en contra, pero ha terminado metiendo en una crisis peor al sistema respecto a la atención a la población. Esto sería uno. Y lo otro, simplemente un apunte. Me parece que en general el estilo de hacer política en esta cuarta transformación, no nomás del presidente de la República, sino de los gobernadores mismos, parece un poco parecido a palo dado ni Dios lo quita. Porque no hubo ninguna negociación, no hubo una cuestión de políticamente vamos a generar un acuerdo entre todos y vamos a ir juntos a construir un nuevo sistema de salud. Fue, va porque va, lo impongo por mi mayoría legislativa, y si tú no te quieres sumar, pues tú tienes un costo político, ciertamente. Por eso apuntábamos la semana pasada, van a tener que firmar todos porque es un costo político muy alto si no lo hacen. Entonces me parece que esto habla de la crisis de la política que estamos viviendo también. Nadie está negociando nada, se están imponiendo las mayorías por parte de la presidencia, y los gobernadores están recibiendo una paliza que no han sabido todavía cómo afrontar. En resumen, el federalismo, que se habla mucho de que se federaliza la salud, en realidad es todo lo contrario, se centraliza. Si es un solo sistema, es el gobierno central, y entonces no estamos hablando de avanzar y consolidar un sistema federalista. Estamos hablando de un sistema centralista que podría ser una solución. Tal vez no somos un país más que de mentiras federalista. Otros países tienen sistemas centralistas, pero este espejismo del federalismo, que además recordemos que nació en Jalisco, ha sido siempre muy precario, y me parece que ahora está más precario que nunca. Tenemos un minuto para concluir este bloque, David. Justamente la ambigüedad de la federalización juega los dos sentidos. Hay quien habla de federalización para centralizar o para descentralizar, pero a mí me parece que hay un factor mucho más inercial que de cambio. Es decir, es un transatlántico, el sistema de salud enorme, que le van cambiando etiquetas y nombres, donde ahora hay un capitán que simplemente a todos los mandó a cubierta a hacer lo que quiere él, pero que en realidad vamos juntos en un mismo barco y es muy difícil irte a otro lado. A mí me parece que los cambios en el INSABI se van a ver mucho después, porque realmente es un tema más bien de manejo financiero directivo, pero la capacidad instalada de salud es la misma en este país. Y requiere mucho más dinero, eso es definitivo. Por supuesto, en esa parte, de acuerdo. Vamos a esta pausa y continuamos con ustedes. Han pasado ya 12 años de la muerte del niño Miguel Ángel, tras caer a las aguas del río Santiago, caso que evidenció la crisis en la zona por la contaminación. 3 años después, se dictó la macro recomendación número 1/2009, referente a la contaminación del río, dirigida al gobierno de Jalisco y los municipios de la zona conurbada, que desde entonces poco o nada han hecho. De 100 puntos a cumplir, el gobierno de Jalisco solo ha alcanzado 37, y entre los municipios, que deberían de alcanzar 68, el que más tiene es Guadalajara con 52, Chapala con 36, pero Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán y Tototlán apenas llevan 4. Con 2 aparece Poncitlán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco anunció que dictará pronto una nueva macro-recomendación al respecto. El gobernador Enrique Alfaro, que tuvo entre sus primeras acciones el saneamiento del río Santiago, asegura que hay avances, con plantas de tratamiento y otros. Alfaro, molesto, invitó a una macrogira por la zona el próximo miércoles 5 de febrero a las 6:30 de la mañana y dejó entrever que el defensor de derechos humanos pretende justificar su funcionamiento y su cheque con la macro recomendación. El ombudsman jalisciense, Alfonso Hernández Barrón, aceptó acudir dentro de lo que dijo es una forma responsable e integral de abordar el grave problema de la contaminación de dicho cuerpo hídrico. Pues entremos en materia. Opinador profesional, Agustín. ¿Con café o sin café? ¿Con corbata o sin corbata? Fíjate que ¿Zapatos limpios o sucios? Uno no termina de entender al gobernador Enrique Alfaro, porque por un lado yo creo que es el típico líder de esta época. Yo hablo y yo critico mucho al presidente López Obrador porque creo que es
una forma de imponerse que no tiene que ver con la política democrática, pero veo el mismo defecto en Enrique Alfaro y yo me pregunto si al hacer este tipo de declaraciones él está pensando que está aplastando a sus adversarios o enemigos, como seguramente no lo va a decir, pero probablemente lo esté pensando, pero en realidad les da una relevancia impresionante, porque creo que ningún gobernador se había puesto al tú por tú con el ombudsman, con el ombudsperson, como se dice ahora, no se había puesto al tú por tú y lo había retado. Es un estilo personal que a veces hace crecer a tus adversarios. Pero Paco Ramírez se peleó con Lupita, ¿no? No, pero acuérdate que en realidad él tuvo que ver con la salida de Lupita. El que llegó después fue pues el abogado Álvarez Cipriano, le tocó Lupita todo el tiempo. Barba, exacto. Más bien él luchó por sacar a Lupita Morfín. Pero este gobernador, me queda claro que no está interviniendo en tratar de sacar al ombudsman, pero lo trata de desacreditar, le trata de pegar y parece que lo está haciendo crecer porque le está dando un lugar. Ven conmigo y te voy a demostrar lo que estoy haciendo. Ahora, me parece que yo sí le compro a Enrique Alfaro que está haciendo lo que él puede hacer. Lo que hemos dicho todo el tiempo es que lo que él pueda hacer como gobierno estatal es muy corto contra el tamaño del problema y contra el hecho de que implica 3 niveles de gobierno, que son los 3 muy relevantes, pero sobre todo el tema de la industria que hemos identificado claramente que es el problema serio que está generando esta crisis de salud, porque tenemos plantas de tratamiento que están tratando residuos domésticos. No es suficiente, por supuesto, pero estoy seguro que si revisamos estas revisiones mensuales, periódicas que hace la CEA de la calidad del agua del río desde la época de Emilio González Márquez, estoy seguro que en términos de las cosas que tienen que ver con residuos domésticos vamos a salir mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una planta que está tratando 2.2 metros cúbicos por segundo, que son 2.200, pero no está tratando 1.000 probablemente. Pero antes eran 2.500 que no se trataban. Entonces es evidente que el volumen de agua doméstica no tratada es menor. Pero es evidente también que después de que entró en operaciones el ahogado, nos dimos cuenta que el problema de fondo era no solamente la falta de colectores y la falta de una planta de tratamiento de un tamaño adecuado. Era evidentemente un corredor industrial que su cumplimiento no está visibilizado, no sabemos quién cumple y quién no cumple, no sabemos cuántas plantas de tratamiento hay, si las operan o nomás es cuando les avisan que va la Conagua, porque resulta que la ley obliga a avisar que vas a un procedimiento de inspección. Entonces, el esquema legal está diseñado para la impunidad. Mientras el gobierno federal no le entre y no le ceda, si no tiene recursos, que no los tiene, ni con Conagua ni con Profepa, para garantizar una inspección fuerte en el corredor industrial del Salto, de Guadalajara, de Zapopan, es una cuenca que tiene puros corredores industriales, no vamos a evolucionar por más voluntad que tenga el gobernador, por más orden, por más plantas de tratamiento que construya de residuos domésticos. Y en ese sentido me parece que la gira de mañana es inútil, porque yo estoy de acuerdo que sí están haciendo cosas de acuerdo a su competencia, pero el gran problema del manejo del agua industrial no la puede resolver y no la va a resolver aunque le meta miles y miles y miles de millones de pesos. Lo que terminó calando a la mayoría, bueno, pues fue el resultado de este estudio del cual ya hemos platicado en anteriores ocasiones, que estaba reservado por 10 años y que revelaba, bueno, altas cantidades de metales, inclusive en la sangre de quienes fueron objeto de los estudios. Pero bueno, pues el único que se mostró molesto fue el gobernador. Sí, aunque está molesto por la posible ampliación de la recomendación, creo que eso fue lo que le molestó. Y del estudio, bueno, pues creo que ha ido revelando también la actuación de muchos de los funcionarios, ¿no? Hoy, bueno, más bien ayer en la noche, en una entrevista aquí en Canal 44, la académica que fue responsable del estudio señalaba que una vez que los resultados se entregaron a la Comisión Estatal del Agua, que si mal no recuerdo era encabezada en ese tiempo por César Colcarabias, ellos les hicieron firmar una cláusula de confidencialidad para no dar a conocer ni utilizar además esta información académicamente, y encontraron en más de 300 niños de 6 comunidades metales pesados en sangre y en orina. Dice también que cuando se dieron cuenta de la magnitud del problema que había en materia de salud, se determinó entregar los resultados a quien era secretario de Salud, que hoy confirmaba Graciela González de Un Salto de Vida, que era Alfonso Petersen.
y que Alfonso Petersen, en lugar de determinar una estrategia, que era lo que había recomendado la Organización Panamericana de la Salud, sobre estos más de 300 niños que tenían problemas de salud ya delicados o estaban en riesgo por la cantidad de metales pesados que había en su cuerpo, también se sujetó a la confidencialidad y guardó silencio con respecto a este estudio, que creo que ahí es en donde le podría brincar el tema a la Secretaría de Salud actual por la relación de parentesco que hay entre el actual secretario y Alfonso Petersen. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando de una responsabilidad grave. Hoy decía la académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ayer, perdón, otra vez, que en esta población que fue sujeta a revisión, hay ahora enfermos renales e incluso trasplantados, y que esto tiene que ver porque entre las sustancias que se encontraron había cadmio, que es un metal que va directamente o que tiene como blanco o se aloja en el riñón, y entonces que es muy posible que si le das un seguimiento a estos niños, que ahora son jóvenes o adultos, seguramente encontrarás que este trasplantado pudo haber sido atendido en su momento si la Secretaría de Salud que encabezaba Alfonso Petersen no hubiera guardado silencio. Me parece que es un tema más delicado el tema del estudio de lo que aparentaba y qué es lo que tiene tan alterado a las autoridades, porque no sé qué es lo que esté dispuesto a hacer el actual gobierno del Estado, porque estamos hablando ya incluso a lo mejor hasta de responsabilidades penales, ¿no? Claro. David. A mí me parece que el problema del Río Santiago efectivamente es tan complejo que involucra a los 3 órdenes de gobierno y a distintos gobiernos territorialmente a lo largo de una cuenca, donde en efecto cruzan muchos corredores industriales y donde hay muchas industrias que son la parte no verificada del problema, porque otras partes sí han hecho su trabajo, sí han cumplido su parte. Hay algunos avances, no totalmente, pero sí hay algunos avances en cuanto al cumplimiento de ciertas recomendaciones por distintos municipios, pero hay otros que no, y hay otros que están incluso en otro estado. Entonces no es un asunto solamente de Jalisco, sino también de Guanajuato, del Estado de México, de la Federación, de los 3 estados, de muchísimas municipalidades. A mí me parece que efectivamente si el gobierno del estado está haciendo algo y quiere hacer algo y lo ha puesto como prioridad de esta administración, tendría que empezar por explicar, digamos, el alcance del problema, una pedagogía política que permita a la opinión pública entender cuáles son los actores involucrados, cuáles son los actores responsables, quiénes tienen que hacer qué cosas para, digamos, en efecto, persuadir a la opinión pública de que están haciendo algo o de que al menos ya empezaron a hacer algo el año pasado y de que algunos de los resultados no serán a corto plazo, sino a largo plazo. Y además, por supuesto, respetar la absoluta autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pueda hacer esta y cualquier otra recomendación. Me parece que enfrentar al responsable de los derechos humanos cuando va básicamente a repetir o añadir y quitar algunos de los temas que ya están sobre la mesa en una macro recomendación impresionante que se emitió hace más de una década, pues hombre, la tomas, la haces tuya y respondes a los planteamientos como no lo hicieron los anteriores gobernadores, que incluso ocultaron información, que es un caso, me parece, gravísimo, que habría que buscar fincarles responsabilidad a los que hicieron eso. Pero, digamos, hoy, al inicio de una administración, que te caiga una recomendación de esas, pues sería decir, pues eso justamente ya lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de esta manera y vamos a involucrar a determinados actores y armar una coalición donde haya distintas responsables, incluso decirles, vénganse a trabajar, en lugar de decirles, no escriban porque ustedes no conocen el problema, o no opinen porque no conocen el problema. La recomendación podría ser hasta una guía de trabajo en virtud de que está clasificada por el nivel de autoridad que es responsable de cada cosa. Claro, es que no es solamente lo de las 100 recomendaciones y de la macro recomendación que viene, no todas son para el gobierno estatal, muchas son para los municipios, también para la federación, y yo esperaría que también en esta ocasión se emitan recomendaciones, aunque no son sujetos de recomendaciones, pero también actores privados, no estatales, que tienen muchísimo que decir y muchísimo que asumir al respecto. Yo creo que era una oportunidad para justamente ir de la mano con una entidad que ha estado metida en el tema, pero también para involucrar a activistas, a ambientalistas, a académicos, a distintos actores en un tema que él lo puso como prioridad. No es un tema que sea totalmente ajeno, y dice además que está trabajando con él. A mí me parece una reacción totalmente desproporcionada y totalmente fuera del lugar del gobernador del estado. Y bueno, pues habrá que ver qué sigue, pero yo creo que por lo menos ahorita
este desencuentro le ha permitido visibilizar, en efecto, al ombudsman, pero también al problema que tenemos enfrente del río Santiago. Había puesto un pase único como para rematar como un verdadero crack y al final de cuentas pues salió un tiritito. No quiso problemas, dirían los salió cronistas, tiritito. Julio. Más bien la voló por la contundencia y el estilo que tiene, ¿no? Fuerte, y más bien no tuvo la delicadeza de ponerla en el ángulo o de tener, pues, Era tocadita y la reventó, así de fácil. Sí, mira, ya poco puedo agregar a lo que han dicho los compañeros, sobre todo lo que ha dicho Agustín. Con lo que comentaron ya deberíamos cerrar la cortina del bloque e irnos al siguiente. Pero si de algo sirve, mira, nada más para fortalecer, creo que fue innecesario el salir de esa forma, porque yo coincido en lo que dijo el gobernador en el mensaje, en el fondo, sí dijo cosas verdaderas, sí se está trabajando, está al frente de la Secretaría un experto que sabe de esto, que es Sergio Graf, por supuesto que tienen una agenda. ¿Qué se está haciendo, Julio? Que se etiquetaron para empezar 1.150 millones para el saneamiento, para las obras y 800 millones para plantas de tratamiento. Claro que ya se empezó con un buen inicio, pero la forma de decirlo es siempre el problema con el gobernador. Hasta el mensaje tiene razón, se equivoca. Que la forma en que la dice no es necesidad, es decir, está grande. El enfrentamiento que hace no es necesario hacerlo así frontal, pues. Más bien lo que se debió decir es, ok, estamos haciendo esto y esto, pero bienvenida a la recomendación, también es algo que nos fortalece y ahorita todo esfuerzo por el bien del río Santiago es bienvenido, adelante, nos sumamos. Creo que eso era un discurso que hubiera sido más positivo y mejor recibido, porque bien lo decían, no solo se trata del gobierno estatal, son los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco, El Alto y Arandas. Y nomás de Todos Jalisco, estos municipios tienen que ver con el río Santiago y a ellos también iría la macrorecomendación, por lo cual, claro que debe ser bienvenida, que por cierto, estos municipios son los que tienen menores capacidades institucionales para poder asumir el cumplimiento de la macrorecomendación. Y por último, nada más hablar sobre lo del estudio. Dice el Comité de Defensa Ambiental que en esa misma década en la que fue reservado, no habló respecto al estudio. Este es un dato anterior, sí, claro, que estoy poniendo en la mesa porque coincide con la misma década, el mismo periodo de tiempo con el que fue reservado el estudio, donde se ve que hay plomo, arsénico, zinc, cadmio en estos niños, que murieron 863 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del río Santiago en todo ese cinturón. ¿Cuántos de ellos entonces serían de estos 330 niños? Muy seguramente ahí hay algunos de estos, de las personas que fallecieron. Fíjate que pero no se dio seguimiento. Un poquito a las omisiones de Alfonso Petersen, tendría que él aclarar no solamente el tema de que estuvo de acuerdo con que no se utilizara como una herramienta de trabajo para precisamente enfrentar el reto que le implicaba en la salud infantil de esos 300 niños que habían sido identificados. Recuerdo yo también, y ustedes lo van a recordar ahorita que se los diga yo, Alfonso Petersen hizo una serie de análisis epidemiológicos en toda la zona y dijo que no había una prevalencia por encima del promedio estatal o por encima del promedio de Guadalajara de este tipo de enfermedades. Entonces aquí habría dos acciones, una en guardar un documento que tenía información valiosa para poder actuar en el tema de la salud y otro que él prácticamente se dedicó a decir no tenemos un problema de salud pública serio realmente por el río Santiago, tenemos un problema normal como ocurre en otros puntos de la zona metropolitana. Esto me parece que es muy serio. Y hay una tercera, omisión. Incluso, aunque no hubieran tenido este estudio, se acreditó, y eso yo lo comenté la semana pasada, en muchos estudios se acreditó el problema gravísimo de metales pesados que estaban al influjo de la población y aún así no se ha resuelto el tema. A mí me parece que el gobernador suda sudores ajenos cuando tenía la oportunidad también, hablando del pase a gol, de decir, miren lo que hicieron los que estaban antes de mí. Esta es una demostración. González y es Alfonso Petersen. Exactamente. Pero bueno, si realmente él quisiera ser distinto. Hay otro punto que no podemos perder de vista, Agustín, en el contexto de por qué se hace este estudio, que es dentro del proyecto de la presa de Arcediano. Es decir, ¿por qué se oculta? Pues porque no podías decirle a la población que ibas a sacar agua de un río que tiene esta contaminación.
Pero a mí me llama mucho Y la era un atención. momento en que Col estaba teniendo enfrentamientos muy fuertes por el tema de la cortina. Sonia, pero recuerdo yo que toda la administración de Emilio González Márquez cada mes nos entregaban 12 o 13 puntos de análisis laboratoriales porque la CEA logró, ¿cómo se llama? Sí, Cuando un se laboratorio monitoreaba, es válido en términos legales las pruebas que hace, hizo la protocolización pues legal para que lo que el laboratorio de la CEA te entrega lo puedes usar tú en un proceso judicial. Lo hizo, lo elevó de categoría el laboratorio que está al lado del Parque Montenegro y se puso a entregar a la opinión pública esos 13 puntos con graves problemas de mercurio, de cadmio, de todo lo que hemos dicho, se publicaban. Yo no entiendo. Estaban esos ahí ya incluidos, somos ¿no? absurdos. Es cierto. No entiendo por qué no Es se actuaba. cierto. Si estaba visibilizado, aunque no con ese estudio, estoy de acuerdo. Bien. Tenemos que ir a esta pausa. Continuamos. En 2 mesas de debate, el tema de las desapariciones es abordado por prácticamente todos los sectores de la sociedad. Catedráticos, funcionarios de la Fiscalía y Derechos Humanos, pero principalmente los familiares de los desaparecidos. Los diputados fueron los grandes ausentes, solo 9 acudieron a uno de los últimos eventos. Llama la atención la ausencia legislativa, considerando que 2 años después se pretende sacar de la congeladora el proyecto de una ley sobre personas desaparecidas presentada el 20 de junio de 2018. Su discusión se ha retrasado de manera importante, mientras que dentro de las conclusiones de estos eventos nos encontramos los mismos reclamos de hace 1, 2 o 3 años. La realidad es que en 2019, las estadísticas marcaron 2.100 carpetas de investigación por desaparición de personas y además, la entidad también es el primer lugar en desaparición de mujeres con 275 casos de los 1.277 registrados en el país. Con todo y la tecnología aplicada y la que hay por aplicar, el Servicio de Medicina Forense reporta en 2019 un total de 817 cuerpos sin identificar, que bien pudieran estar entre los 2.100 desaparecidos, y la ineptitud salta a la vista. Ahora la autoridad no solo no investiga el homicidio, también es incapaz de reconocer oficialmente a las víctimas. Uno de los grandes temas de los que se esperaba se avanzara en el Congreso del Estado la semana pasada era en definir los pasos a seguir para la declaración de ausencia, y la única declaración de ausencia que hubo fue la de muchos diputados. Sonia. Desaparecidos sus diputados. Ya es muy común esto. Tenemos años, cada que se convoca un foro, cada que se va a revisar un tema importante, cuando hay comparecencias de secretarios, en las glosas, cuando se discute el presupuesto, el desinterés de los diputados por su chamba es bastante común. Creo que la mala fama que tienen se la han ganado a pulso. De no trabajar, de que todos sabemos el trabajo de fondo lo hacen siempre los asesores, no los diputados, pero me parece que en casos tan sensibles como estos, en los que es tan importante escuchar a los directamente afectados sobre cuáles son los problemas que en realidad están viviendo, creo que pone en duda que en realidad vaya a haber un trabajo. Y retomando un poquito esta parte que platicamos sobre el gobernador, de qué le toca y qué no le toca, creo que ese desdén hacia los afectados, el creer que quejarse o denunciar lo que no está funcionando bien es ir en su contra, les pasa también en el tema de desapariciones. El gobernador ha reiterado una y otra vez, y los diputados también, que se atiende el tema cuando quienes lo viven diariamente pues se enfrentan a lo mismo, a ministerios públicos que no investigan, a carpetas de investigación que no contienen nada, a búsquedas que no se realizan en los tiempos que marca la legislación. Se presumió mucho el sitio en el que se subieron los datos, y el mismo día que se subió se encontraron errores gravísimos. Poco a poco se ha ido dando cuenta de cómo el sitio no está actualizado, cómo la información no se está cruzando. Es decir,
si no escuchas a quienes están viviendo la realidad, pues jamás te vas a dar cuenta que las acciones que a lo mejor con buena intención tú pusiste en marcha o le diste la indicación al fiscal o le diste la indicación al responsable de la seguridad, no lo están haciendo. Y pasa lo mismo con los diputados. Seguramente la legislación en la materia ya la tienen lista, porque esto también es muy común, hacer foros nomás para desquitar, no, y para desquitar los viáticos estos que les dan para comprar café y galletas y todas esas cosas. Y en el fondo, sí, claro, cosas. Cuando ya todo está elaborado. Que la tenían en realidad. Sí, ya todo está elaborado previamente y lo que dicen quienes participan no se toma en cuenta ni siquiera por respeto a las víctimas, ni siquiera por respeto a quien dedica tiempo a tratar de estructurar una propuesta. Esto no es nuevo, no es de estos diputados, pasa una y otra vez y no cambia. Que en realidad lo que destacaron al final las organizaciones y los activistas ahí presentes fue que se logró convencer a los diputados de que se realizaran mesas técnicas o a los asesores para realizar Lograron mesas. Consenso con el único diputado que fue. Que era el de Derechos Humanos, en realidad. Pero bueno, ese fue el avance, que por lo menos van a hacer revisiones más de fondo, mesas técnicas en las que se pueda definir cuáles son las reformas, las modificaciones, las leyes que se requieren en esta materia. A ver, yo coincido en que el desdén y, digamos, el plantón que hacen los diputados manda una pésima imagen a la opinión pública, de suya una pésima credibilidad que tienen los legisladores ante la opinión pública, y también es una señal muy dolorosa a los familiares de las víctimas que se sienten no atendidos. Yo me pregunto si es necesario que estén todos los diputados o para qué se comprometen en estar si no van a estar. Es decir, sería mucho más, digamos, coherente, mucho más claro si los diputados desde un principio se organizaran y dijeran, bueno, vamos a mandar una comisión, va a haber una cierta representación, nos vamos a turnar, vamos a ir unos, otros no van a ir, tenemos otros compromisos, tenemos que atender muchos problemas, pero dejarlo claro desde un principio. Lo que creo que no se vale y lo que creo que manda un mensaje equivocado es justamente decir que van y que no vayan. Y en este tema que es muy, muy patente, muy doloroso, muy complicado, pues el efecto es muy perverso, pero lo hacen en todo lo demás. Se comprometen a ir a un foro, organizan una conferencia a la que supuestamente van a asistir y no llegan, van a ir a una comparecencia de un secretario o de algún otro funcionario y tampoco asisten. Es decir, siempre dicen que van y no llegan, o se salen o no ponen atención, y a mí me parece que eso manda una mala señal. Yo creo que es un tema también de entender que no todos tienen que estar en todo, simplemente que hay una representación institucional del Congreso para ciertos temas, para ciertas comisiones, donde tienen que dejar de lado, digamos, su posición partidista, sus diferencias políticas y decir, en este foro o en esta comisión o en este encargo o en esta diligencia, voy en representación de los compañeros, voy en representación del Congreso y hacerlo bien. Y no faltar a ese. No todos ir en bola y luego grillarse y luego salirse y luego pretender que van. Ese es el gran problema. Y en un tema así, me parece que lo han hecho fatal. Y a mí me parece que en general la atención del Estado, con mayúsculas, no solamente el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Gobierno del Estado, sino la Federación, incluso los municipios que tienen mucho que decir al respecto, han tenido una mala capacidad de atender a las víctimas. Me parece que la reacción del gobierno tendría que ser en función de, digamos, reaccionar muy rápido con algún tipo de comisión, con algún tipo de equipo de mucha sensibilidad, de mucha experiencia para tratar estos temas y atenderlos y tratar de acompañarlos en ese proceso que ya hemos discutido aquí, que es muy doloroso, de la denuncia, de la investigación, de la aportación de pruebas, del reconocimiento de cuerpos y demás, para hacer más fácil lo que de suyo ya es muy doloroso. A mí me parece que la inversión, insisto, el presupuesto asignado a este tema, pues no es suficiente, pero sobre todo, digamos, la sensibilidad institucional es bastante limitada. Julio. Pues los diputados no están obligados a saber de todo porque, para empezar, no son funcionarios técnicos que pues tengan una formación en los temas, son representantes populares que llegan por el voto y por eso está la importancia
de escuchar a los que sí saben o a los que sí sufren en su... O sea, están obligados a informarse. Exactamente. Exacto. Eso sí Tienen es que ir una por obligación ética y profesional y por donde quiera que le veas. Por eso este desdén insulta totalmente. Insulta sobre todo porque es el tema más grave que está azotando al estado de Jalisco, y entiendo que habrá algunos foros en los que solamente sea necesaria la presencia de quienes integran esa comisión, pero en esta particularmente, y más cuando hablamos un tema que toca diferentes esferas de la vida pública, tendrían que estar casi todos, tendrían que exactamente en todos los distritos, vaya. Porque algunos de los diputados que no son de las comisiones sí son de distritos que tienen una problemática aguda en bueno, todos, por eso. pero, Claro, ese es el pero punto. como siempre hay algunos distritos que están peor, ¿no? Entonces ellos también tendrían que estar, y pues sobre todo porque hay que escuchar los puntos finos, lo que sufren estas madres de familia con todo el calvario de que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no les informan que ahí en esa institución no se tienen bastantes carencias para poder identificar los cuerpos. Que siguen entregando cuerpos equivocados. Que siguen exactamente, y qué es lo que está fallando en esos procesos. Es también cómo la Fiscalía no está investigando, también saber conocer la insensibilidad que tienen algunos agentes del Ministerio Público para tratar a los parientes de los desaparecidos. Algunos de ellos todavía se niegan a recibir la denuncia porque no han pasado 72 horas. Ante el clima que se vive, pues debe de ser el mayor foco rojo que no encuentres a alguien, y deben de recibírtela de inmediato, no irse a esa ultranza legalista. Y también así podríamos tener muchísimos puntos que escucharían solamente de viva voz de quienes lo están sufriendo. Por eso era la importancia de que ahí estuvieran, y ya se tardaron, ¿eh? Son 3 leyes principales las que, ya lo decíamos la semana pasada, las que deben de salir, y pues ya se están atorando. Claro. Agustín. Fíjate que yo le reprocho a Enrique Alfaro lo que le reprocho a Andrés Manuel López Obrador. Si querían gobernarnos, ¿por qué no se prepararon? Y digo esto porque Enrique Alfaro Oye, pudo pero, ser gobernador en ¿qué tiene que ver 2013. con el Congreso? Bueno, ahí va mi razonamiento. En 2013 Enrique Alfaro pudo ser gobernador. Se quedó muy cerca. Es un proyecto político que tiene mucho tiempo preparándose, a eso voy. Es un grupo de notables que están apostando por un... sí, o sea, se supone que ellos tienen mucho tiempo identificando los problemas del Estado, identificando cuál es la crisis institucional. De notables ya están en otros lados y no en el Congreso. La cuestión es que ya están en otros puestos. Está, por ejemplo, el que fue jefe de la caro. policía de Guadalajara, está encabezando la facción del Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en este momento, y él tendría que tener muy claro, porque además lo vivió como jefe de la policía. Me refiero que como proyecto político tú tienes que identificar. En 2013 ya estábamos inmersos en la crisis de desaparecidos, ya había una violencia desbocada a nivel estatal y a nivel federal. No, pero no como ahorita. No, pero ya existía, era un problema que no habíamos enfrentado. Si tú te vas de 2013 hacia 25 años atrás, no hay manera de comparar. No hubo con Salinas de Gortari la violencia. Santiago de los desaparecidos? No, estoy hablando de los desaparecidos y en la realidad violencia. ambos, ¿no? En realidad, No, pero tú dime a qué época tenemos que remontarnos para encontrar esta escala de violencia que tiene 10 años en la historia de México. Son muchas décadas para atrás. Había otros tipos de violencia, pero este tipo de violencia por el narco nace en 2006, 2007 y va cada vez siendo más grave. Y en 2013 es la mitad de la historia. Creo que ya lo tenían claro. Pero además pasaron por presidencias municipales, pasaron por Congreso, criticaron a Aristóteles Sandoval, criticaron a la dirigencia del PRI, del PAN, y llegaron y nos están ofreciendo la misma receta. Ese es el tema. Me parece además que lo que demuestra también lo que vimos con los diputados es que parecía que la vida legislativa es más bien fingir que existe, porque en realidad las decisiones se toman en otro lado y ellos simplemente las van a avalar. Entonces no necesitan en ese sentido ni siquiera informarse, porque ya está decidido de antemano cuál va a ser la ley, y quien la discutió fue la gente del gobernador con los notables del Congreso y los notables de los presidentes municipales. O sea, la discusión, el debate político se está dando en otras partes, no se está dando donde debería darse, que es el legislativo. Entonces, en ese sentido no habría que extrañarnos nada, pero tampoco las soluciones están llegando. Eso es lo que a mí me alarma, que no hay soluciones. Tenemos también un año con esta administración y la crisis se ha puesto solamente peor. Claro. ¿Algo para agregar en torno a este tema o les puedo preguntar algo de coyuntura en los pocos minutos que nos restan?
A ver, la primera y décima salas del Supremo Tribunal de No, Justicia. la primera sala del Supremo Tribunal. La primera del Supremo Tribunal. Nada más. No, local, la local. Y la décima fue a favor de Salvador Rizo. La primera sí. fue a favor de Miguel Castro y David Trujillo. La décima a favor explícale a la de gente de qué estás Salvador hablando. Rizo. Absolverlo. Explícale a Exacto, la gente vamos de para qué- allá. Permítame, si me dejas. Resolvieron a favor de los ex secretarios de Desarrollo e Integración Social a fin de que quede sin efecto el arraigo domiciliario al que estaban sujetos dentro de este el proceso. sujeto a Se proceso- encontraban. no, el resguardo no, la sujeción a proceso. Y como Los dejan consecuencia libres todo lo completamente. demás. Lo demás se anula, porque Lo demás pierde es efecto. secundario. A ver, ¿qué opinan acerca de ello? Porque además se dice que viene pues un intento más por parte de Fiscalía, por supuesto. Pues Otro tiene otra fracaso, posibilidad de... Lo que Recurso pasa de es que revisión. el Ministerio Público nunca pudo acreditar, según lo que han relatado los reporteros que asistieron a las audiencias, nunca pudo acreditar la comisión del delito, que era cómo se habían beneficiado directamente los secretarios. Eso supongo que El es lo que Ministerio Público dijo, no me resuelve. dieron comisión, entonces no acreditó la comisión. Exactamente. Entonces, seguramente eso es lo que resuelven los magistrados. En el caso de, digo, no conozco el caso de Salvador Rizo, pero lo que hoy resuelve el Supremo Tribunal en la primera sala es esto, dejar, a través de un recurso de apelación, revierte la resolución del juez que los había sujetado a proceso penal. Es decir, resuelve de fondo, no es un amparo, no es... ¿Anula el proceso Sí. de los tres? No, es que son, acuérdate que Son Salvador casos- Rizo tienen defensas distintas. se Salvador fue Rizo por otra va por vía. otra. Ellos no se ampararon, fueron al recurso de apelación y hoy al resolver ese recurso de apelación, la primera sala determina que revierte la resolución del juez de sujetarlos a proceso y la suerte de lo accesorio sigue la del principal. Todo lo que se había determinado, las medidas cautelares, Sí, también pierde quedan efecto, sin no efecto. tiene- Sería favorable a Exactamente. Miguel Castro y también al otro exsecretario. A David Trujillo. A En David realidad, Trujillo. los tres están ya en la misma situación. Entonces, básicamente quedarían en libertad y, digamos, inculpados. Puede ir al recurso a la puede ir al fiscalía, recurso. pero pues si no ha podido acreditarlo... Entonces ya va a poder ir tranquilo cualquier secretario de estadio de béisbol sin ningún problema. Exactamente. Todo indica Y a pues las que es fiestas y a todo. otro fracaso más de la Fiscalía Anticorrupción. Pero es que además ese nomás era no muy ha- endeble, ese era un Eso a asunto quien súper quiera. endeble. Ah, no, claro, igual Cualquier que, deporte bueno, el de de su Toño gusto. Gloria no fue esta fiscalía, pero similar en cuanto a ¿Cuántos la tuvo, sí? fragilidad. Fue más el daño que le hicieron a Antonio Gloria metiéndolo a la cárcel que realmente haber afectado a un acto de corrupción. A ver, pues. estamos hablando entonces de fracaso del sistema anticorrupción. ¿Cómo tendríamos que calificarlo? del A sistema. ver, En A este- ver, en este a ver, tema vamos otra vez al existen tema. embarrada todos. Bueno, Julio no quiere hablar del sistema como fracaso. No, es que es un fracaso de la Fiscalía Anticorrupción, no del sistema. Forma parte del sistema. Pues es parte. Forma parte del sistema, pero no podemos decir Yo creo que una familia fracasó requerimos más completa porque al hijo mayor Julio, lo metieron a la requerimos cárcel. más tiempos, como en el caso del Río Santiago, para que sepamos si va a funcionar o no el sistema anticorrupción. Tiene que terminarse de aterrizar y tiene que empezar ya a dar resultados en un plazo mediano por lo menos. No sé cuánto tiempo. Tú podrías darnos la declaración para el Mucho auditorio de Canal cuidado, porque 44. luego con ese tipo de frases desinformamos a la gente y alimentamos esa percepción de que el sistema anticorrupción no sirve y Pero al no alimentar creas. esa Pues es que percepción no sirve. estamos, No, pues a ver, estamos dime que haciéndole no el ha caldo funcionado gordo todavía, a estoy de los acuerdo. políticos que ellos sí no quieren Julio, y no les por conviene eso, que no ha funcionado funcione. todavía, tiene que Por funcionar en algún favor, momento. Un sí, solo a ver. resultado, dinos. Sí, pero mejor que lo diga David. Deberíamos hacer un bloque de eso. Mejor un bloque, porque no tiene. Claro. No le dan saques, usted diga. No, porque son colofones, Es que comentarios todavía no he ido a así. las reuniones, por eso todavía no saben. No, por supuesto que sí. No, es que justamente por este tipo de comentarios ligeros me parece que se desinforma la opinión pública. Sí, perdón, pero no puedes acreditar a un quedamos al conjunto emplazados con un sistema. bloque para le hablar de entramos. Pero así a la ligera, pues No, no digo, tiene pero no mucho es sentido. mentira que hasta ahorita no está funcionando. No, porque no se lo- está claro, todavía pues, claro. asentando. Exacto. Yo confío que sí funcione pese a estos malos augurios. Ojalá y Los funcione. perfiles, al menos del Comité de Participación Social, por favor, no Te voy a nos invitar puedes a cenar cuestionar. a ese señor, ¿verdad? Bueno, no se Incluyendo pierda. al señor David Gómez. No se pierda la próxima semana. Todo un bloque para Ya platicar tenemos un acerca de bloque. este tema. Gracias, compañeros, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.